Esta semana tuve la oportunidad de compartir con un candidato al Senado, quien muy amablemente me abrió las puertas de su casa. Los invito a ver esta entrevista para que conozcan un poco más de él. Él es el doctor Fernando Basto. Doctor Fernando, buenas tardes. Gracias por aceptar mi invitación y dejarme ingresar a su casa para conocer un poco más de usted y de su vida. Cuéntenos un poco sobre cuál ha sido su trayectoria antes de tomar la decisión de lanzarse al Senado. Cuéntenos quién es Fernando Basto. Zorrito, muchas gracias por esta invitación. A ti y a todas las personas que van a ver después de esta entrevista. Bueno, soy Fernando Basto. Siempre he estado en el sector privado. Estamos hablando de más de 25 años como consultor, empresario, académico, en temas de liderazgo, de marketing digital sobre todo, de desarrollo empresarial, de supervivencia empresarial. Mi trayectoria se ha enfocado en asesorar a cientos de microempresarios, pymes e inclusive también multinacionales, grandes empresas. He formado a decenas de miles de jóvenes profesionales, ejecutivos, brindándoles habilidades para que puedan tener un futuro prometedor en sus empresas, en el campo laboral y en el campo, por supuesto, insisto, del emprendimiento. Decido lanzarme a la política básicamente por la preocupación de que el país no va marchando bien. Y de hecho, cada vez está peor, fruto de dirigentes realmente nefastos, mediocres. También me indigna ver demás, digamos, esa corrupción tan ya no solamente evidente, sino cínica y que cada vez es más desbordada. Así que simplemente tenemos que hacer algo, los que consideramos que tenemos algo para aportarle al país, pues aquí estamos, proponiendo nuestro nombre al servicio público para que podamos llevar altura y dignidad al Congreso de la República. Doctor, en 3 palabras, ¿cómo define el modelo económico que necesita Colombia hoy en día? Hablar del modelo económico en Colombia puede ser una discusión técnica de, bueno, somos neoliberales, economía de mercado, capitalismo mixto, pero aquí realmente lo que debemos hablar es de en qué debemos enfocarnos. Mira, hay 4 aspectos importantes. Uno, la productividad. Colombia debe enfocarse en la oferta, en producir bastante. ¿Para qué? Para que ojalá inundemos con nuestros productos todo el planeta. O sea, productividad y exportaciones. Número 2, recuperar la inversión. Realmente ningún país en vías de desarrollo va a tener futuro si no tiene inversionistas grandes, fuertes, poderosos, obviamente a nivel internacional. Número 3, por supuesto, tenemos que tener modelos autosostenibles también, obviamente, preocupado de una u otra manera, siguiendo recomendaciones de la OCDE sobre el cambio climático, pero sobre todo autosostenibilidad e indudablemente un equilibrio fiscal, no como el que se está dando en este nefasto gobierno que definitivamente rompe todas las reglas y previsiones. Sí, totalmente de acuerdo. Doctor, ¿cuál es el mayor error que cree usted que el Congreso actual ha cometido que el que se va a elegir no puede repetir en el próximo periodo? Yo creo que el error que se comete en el Congreso deriva principalmente en el error de cómo se están eligiendo los congresistas. Me explico. Si llegan al seno de donde se proponen las leyes o se debe realizar control político, personas que no tienen la idoneidad, que son mediocres o simplemente por campañas politiqueras, pues como dicen por ahí popularmente, si así es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Un Congreso ineficiente, por ejemplo, que nunca avanzó con las investigaciones que se plantearon en la comisión de acusaciones en contra de este gobierno. Número 2, que realmente no sacaron leyes en esta legislatura importantes, grandes para el país, o peor aún, que permitieron que se aprobaran las que realmente han sido desastrosas. Ejemplo, la reforma pensional que le va a robar digamos, los ahorros a millones de colombianos. Entonces, considero que el Congreso siempre va a ser, se quiera o no, un reflejo de lo que es o cómo vota la ciudadanía. Entonces, no podemos volver a votar mal. En el voto está la clave, hay que elegir bien. Doctor, pensando en un proyecto de ley,
¿Con qué estaría de acuerdo usted? ¿Cuál de estos dos proyectos elegiría? ¿Reducción de impuestos para empresas o incentivos directos al consumo? Definitivamente reducción de impuestos, y es que eso precisamente incentiva es el consumo. Si tú, con lo que te estás ganando mensualmente, tu salario y tus ingresos, por ejemplo, se reduce el IVA, pues obviamente vas a poder consumir, comprar muchísimo más. Y ustedes saben que además mi línea, uno de mis principales ejes es el apoyo al emprendimiento. Y una forma de apoyar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores aquí en Colombia es disminuirles también la tributación, no solamente de forma directa hacia sus empresas, sino también en general a lo que paga el consumidor. Doctor, en su periodo como senador, ¿cuál sería su prioridad sobre reformas y gestión? Yo soy un hombre enfocado a la gestión, a la eficiencia, a la efectividad. Me explico. Por supuesto que siempre hay cosas que se deben mejorar en los diferentes sectores o sistemas, por ejemplo, salud, educación, pensiones. Sin embargo, Colombia, de la mano de este gobierno, ha perdido mucho tiempo y además valioso. Reformas, 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 pero poca o nula gestión. Y eso es lo que tiene en crisis, por ejemplo, el sector de la salud, que tiene en crisis a la defensa, a la seguridad y a muchos aspectos más. Así que yo me voy a enfocar sobre todo es en la gestión y en el control político. Y sí, en apoyar ajustes o cambios que se requieran legislativos para que el país funcione mejor. Obviamente, hay unos temas ya de proyectos de ley que son propios de mi campaña que pienso impulsar, como por ejemplo el de favorecimiento a los emprendedores o el de rescatar el proyecto de protección a denunciantes de la corrupción. Y si solo pudiera aprobar una gran reforma estructural en sus 4 años como senador, ¿cuál sería? ¿La de salud, la de justicia o la agraria? Elegir en cuáles de los problemas debemos priorizarnos muchas veces en un país no es fácil. O sea, hablamos de reformas a la salud, a la justicia agraria, a la educación, al manejo de las relaciones internacionales, en fin. Pero bueno, si toca escoger a una, yo me inclino porque tenemos que revisar la justicia. En un país donde hay impunidad, hay violencia. Donde hay impunidad, hay desorden. Donde hay impunidad, no marcha nada. Así que tenemos que revisarla. Pero la reforma a la justicia no es solamente estructural desde el punto de vista del funcionamiento, sino desde el punto de vista, por ejemplo, de revisar el Código Penal, el Código de Extinción de Dominio. Necesitamos penas realmente ejemplares, fuertes, especialmente contra corruptos, contra terroristas, contra inclusive hasta el delincuente que sale a robar, a asesinar muchas veces a nuestros compatriotas solamente por robarles un celular. Y no, como dijo recientemente el nefasto presidente que tenemos, que son delincuentes prácticamente románticos, como los describió, de que roban para llevarle a sus novias. Ese es el problema, que se ha venido romantizando a los delincuentes en este país, a los criminales, y eso no puede continuar. Doctor, con la crítica en los últimos años por el manejo de los recursos que aporta cada región, ¿qué medida concreta propone usted para que los municipios de categoría 5 y 6 dejen de depender totalmente del centro del país? En efecto, nuestros municipios han venido, nuestras regiones en general han venido reclamando que necesitan mayor autonomía fiscal. Y yo estoy de acuerdo con eso, con fortalecer los procesos de descentralización. Sin embargo, hay que cuidarnos en que esto no puede implicar más impuestos para los ciudadanos de estos municipios. Yo me enfocaría, digamos, principalmente en los siguientes aspectos. Por ejemplo, creo que sí es importante revisar de los aspectos catastrales en cada municipio para que hayan cobros más justos. La asociatividad regional es muy clave. Digamos, todo lo que son los clústeres de producción, de comercialización posteriormente, es importante entre municipios que se realicen. Brindarles un poco más de independencia, ¿no?, en los proyectos, capacitación de personal a nivel local. En eso podemos integrar bastante lo que son precisamente la academia, las universidades,
que se enfoquen en esto, darles mayor flexibilidad en el gasto. Aquí quiero aclarar que no se trata de reinventarnos la rueda, o sea, los mecanismos legales, las leyes ya existen que proponen ese tema, lo que pasa es que hay que, digamos, seguir desarrollando dicha implementación. Y obviamente sí tenemos que buscar mecanismos de formalizar el comercio, pero no podemos pensar en formalizar a nuestros comerciantes si lo que hacemos es que les aumentamos trámites y les aumentamos impuestos. Pero por supuesto que estoy de acuerdo en que nuestras regiones tienen que ser más independientes, más flexibles y por supuesto mucho más productivas. Doctor Fernando, frente a la crisis de inseguridad que vive el país, ¿es partidario de una reforma a la justicia para endurecer penas o incluso de un fortalecimiento de la inteligencia militar? Como te lo mencioné en la anterior pregunta, por supuesto que soy partidario de una reforma a la justicia para aumento de penas. Pero también cuando estamos hablando de fortalecimiento para la seguridad, ya no es solamente el tema de las penas. Me explico. Tú puedes amenazar a un delincuente con que lo vas a encarcelar por 20, 30 o más años, pero si no lo capturas, si no tenemos los recursos para nuestra policía, no tenemos la debida inteligencia para nuestros militares, pues va a continuar en la impunidad. Y ese es uno de los aspectos que este gobierno ni siquiera diría que desatendió, simplemente, como se dice popularmente, le hizo conejo al sector defensa. Ahí están las cifras, ahí están las respuestas, donde prometieron grandes inversiones y por el contrario, tanto a nivel porcentual como en valores absolutos, este gobierno nefasto de Gustavo Petro le invirtió menos al sector defensa que inclusive en gobiernos anteriores. Entonces de lo que se trata es de darle herramientas y obviamente modernizar los aspectos relacionados con inteligencia, con armamento, para que nuestros militares y policías puedan hacer su trabajo. Doctor, ¿qué cree que es mejor? ¿Lista abierta o lista cerrada para fortalecer la democracia interna de los partidos? Yo soy partidario de las listas abiertas. Sinceramente, no me parece que el tema de las listas cerradas fortalezca, como dicen un partido, sino lo que hace es que muchas veces lo que hace es que fortalece, pero las decisiones muchas veces del cacique político de turno. Espero que con esto no se incomode. Más bien, al contrario, lo que hay es que, uno, bajar los topes de financiación de las campañas, sí señores, porque por ejemplo, candidatos como de campañas como la mía, que no tenemos grandes recursos, ni que hay grandes inversionistas detrás, entramos a competir en desigualdad en la contienda política, cuando hay otros que sí están recibiendo seguramente grandes fortunas. Número dos, hay que garantizar más los espacios de visibilidad para los candidatos. Ejemplo, uno quiere contactar a algunos medios noticiosos o periodísticos y lamento decirlo, algunos de ellos desafortunadamente, si no les llega a alguien pagándole la pauta, no le hacen la entrevista. Yo considero que lo que hay es más bien que fortalecer la democracia, especialmente cuando personas nuevas queremos llegar a la contienda política, o los que han sido buenos, pero como lo digo, que no tienen esos grandes recursos, entonces no tienen posibilidades. Pero no soy amigo particularmente de las listas cerradas, porque se presta para que simplemente pongan al amigo o al favorito de. En cuanto al debate del presupuesto nacional, ¿cuál cree usted que es el sector que hoy tiene exceso de recursos y cuál está en déficit? Bueno, yo no hablaría de exceso de recursos. Realmente, cuando uno va a mirar el presupuesto general de la nación, desafortunadamente la gran mayoría de sectores o de ministerios enfocan en su tema en el gasto, más no en la inversión. De todas maneras, lo que sí hay es derroche. O sea, me explico. Yo pienso que el presupuesto general de la nación es, digamos, generoso. Sin embargo, la forma como se ejecuta, ahí está el problema. Demasiado en el gasto, poco en la inversión y pues bueno, obviamente tenemos lo que es el servicio a la deuda. Pero digamos, si se tratara de mencionar quiénes han sido por lo menos los que han tenido un presupuesto que creo que sí se podría bajar, Congreso de la República. Mire, el Congreso de la República no es solamente que pensemos en reducirle temas de salario, no, yo pensaría más un poco en una suerte de reducción un poco del tamaño del Congreso, pero sobre todo
en lo que se les asigna para gasto de funcionamiento. Ejemplo, hay un rubro que tienen para tecnología, software, herramientas, pero uno va a consultar los portales, los mecanismos de consulta, de información que ellos deben brindar a la ciudadanía y son regulares. Además, muchas veces no están ejecutando realmente su trabajo de atención, de control político. Entonces yo si no están funcionando, se les recorta. Pero creo que son más los sectores que se han visto afectados en este gobierno que los beneficiados. Ahora, lo que sí le recortaría es el tema de nóminas paralelas. Eso sí, no más, por favor, no más. Eso es un descaro. Doctor, ¿qué le diría usted al elector que ha perdido la fe en el Senado como institución, ahora usted que es como candidato, para que voten por usted? Mire, yo le digo a los electores hoy en día que los entiendo, los comprendo porque yo he sido ese ciudadano que no le ha tenido fe a la política, pero después entendí que hay una diferencia entre ser político y ser politiquero. Y obviamente el Congreso de la República, el Senado, es una de las instituciones más desprestigiadas de nuestra sociedad. Y no de gratis. En estos momentos más de 60 congresistas investigados, con el expresidente del Senado, el expresidente de la Cámara en la cárcel, pues obviamente uno cómo les puede pedir en general que tengan fe, pero sí, podemos, la raza puede, el pueblo colombiano puede, somos berracos, ¿cómo es posible que nos estemos rindiendo y que digamos que no se puede renovar la política? Aquí tienen un hombre íntegro, serio, decente, honesto, que quiere llegar a realizar esa renovación. Entonces, esto es un trabajo de parte y parte de los que estamos decidiendo dar ese paso para poder lograr de verdad salir del problema en el que estamos de la politiquería, de la corrupción, pero también necesitamos que hagamos equipo con ustedes, que digan, está bien, ¿sabe qué? Yo voy a votar por ustedes, lo voy a apoyar, porque si no nos vamos a quedar en el círculo vicioso de que yo me quejo como ciudadano, como elector, pero cuando tengo la oportunidad de permitir esa renovación, tampoco actúo. Doctor, ¿cuál es esa línea roja que usted nunca cruzaría en una negociación legislativa? Las banderas rojas son muy fáciles de detectar y dependen de tus principios y tus valores. Aquí hay dos temas. Si, por ejemplo, yo estoy observando algo en el Senado que va en contra de mis principios y mis valores, bandera roja, y hasta se debe de denunciar actos de corrupción, por ejemplo. Pero ya en cuanto a proyectos o propuestas legislativas, pues uno debe pensar es en el común denominador, en la mayoría. Un proyecto de ley debe propender por favorecer a la gran mayoría de los colombianos. Eh, Así no les guste muchas veces alguna suerte, digamos, de minorías. Es básicamente lo que es la postura del trabajo que se va a ir a realizar en el Senado. Doctor, ¿qué les diría usted a las personas que están viendo esta entrevista para que salgan a votar por usted al Senado? ¿Por qué deberían hacerlo? Pues estimados, y nuevamente Zorrito, gracias por esta entrevista. Hombre, yo los quiero invitar, por supuesto, a que me apoyen, a que voten por mí, pero lo que les quiero plantear es un desafío. Si ustedes realmente quieren decir, voté, a lo mejor tal vez por primera vez, por alguien que de verdad va a representarnos, primero que todo desde el punto de vista de dignidad, de seriedad, de honestidad, de transparencia, ese voto fue por Fernando Basto, el 88 de Salvación Nacional. Si ustedes quieren ver a un senador serio, con argumentos, con altura, dispuesto además a escuchar las necesidades y atender las mismas del pueblo colombiano, ese voto es por mí. Es básicamente eso, es entender de que llegó la hora de que de verdad renovemos la política, pero que lo hagamos con inteligencia, con seriedad, con profesionalismo, con mérito, no solamente con arengas. Entonces, no, como yo he gritado solamente fuera Petro, o te amo Petro, o qué sé yo, entonces ese es el voto que está buscando dar el ciudadano. No puede ser así. Bueno, doctor, una vez muchísimas gracias por abrirme las puertas de su casa y permitirnos esta conversación, esta entrevista para conocer un poco más de usted. Mucha suerte en las próximas elecciones.
No, a ti, Zorrito, a toda tu audiencia, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, nuevamente reitero, ya saben, el 8 de marzo votar por el 88 de Salvación Nacional. Que tengan buen día porque vamos a qué? A emprender sin miedo y a vivir sin corrupción. Chao. Espero que haya sido de su agrado esta entrevista y que hayan podido conocer un poco más del doctor Fernando Basto. Hasta una próxima.